Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos para seguir estudiando y reflexionando sobre los contenidos de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. Como recordarán, la semana pasada comenzamos con la primera parte del Catecismo y vimos el capítulo primero del Catecismo. Hoy día comenzaremos con el capítulo segundo de esta primera parte, es decir, a partir del número 50 en adelante. Recordando lo que decíamos la semana pasada, decíamos que Dios ha creado al hombre para que viva en comunión con Él. Y justamente por eso, en lo más profundo del ser de todo hombre, hay una llamada hacia la búsqueda de Dios, hay un deseo de Dios. Ese deseo de Dios que está escrito en nuestro corazón ha llevado a los hombres de todos los tiempos a buscar a ese Dios que inicialmente para ellos era un Dios escondido. Sin duda, como bien nos dice el Catecismo, mediante la sola razón natural, mediante nuestra sola razón, el hombre puede llegar a darse cuenta de la existencia de Dios. Y eso, en primer lugar, a través de la misma creación. Como decíamos también la semana pasada, el contemplar la creación, esa creación que tiene sus propias leyes internas, leyes que nosotros no hemos puesto, nos deben llevar a reconocer la existencia de un creador. Es mucho más razonable esto que pensar, como algunos vanamente sostienen, que existe una materia eterna que inicialmente era informe y que poco a poco ha ido tomando diversas formas. Realmente nos preguntamos entonces quién ha creado esa materia supuestamente eterna. Alguien la tiene que haber creado. Pues bien, ciertamente, repito, a través de la creación, pues la razón natural, la sola razón, nos lleva a reconocer la existencia de un Dios creador. Pero nuestra sola razón no basta para conocer quién es ese Dios creador. No basta para conocer la intimidad de ese Dios a quien nosotros reconocemos a través de la creación. Y ciertamente esa es la principal razón por la cual Dios ha querido revelarse al hombre. Y lo ha hecho ya desde antiguo, como bien nos lo dice el Catecismo. En primer lugar, es el mismo Dios el que va en búsqueda del hombre cuando descendía al paraíso a conversar con Adán y Eva, nuestros primeros padres. Pero aun cuando Adán y Eva, por la desobediencia, rompieron esa amistad con Dios, Dios no abandonó al hombre a su propia suerte, sino que continuó buscándolo a través de la historia. En primer lugar, el Catecismo, refiriéndose a la Biblia, nos recuerda esa alianza que hace Dios con Noé. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, dice el Catecismo, el número 56, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La primera de esas etapas es la alianza con Noé después del diluvio. Dios quiere rehacer ese orden en la naturaleza, ese orden cósmico que el pecado de nuestros primeros padres y de su inicial descendencia había roto. Y por eso Dios promete a Noé, y a través de Noé promete a la humanidad que las aguas de la muerte nunca volverán a sepultar a la humanidad. Dice el capítulo 9 del Génesis que Dios se dio cuenta, digamos así, usa un lenguaje humano, que Dios se dio cuenta que el corazón del hombre era perverso y por eso Dios sintió compasión del hombre y no lo quiso abandonar. Más adelante Dios elige a Abraham, un anciano de 75 años, con una esposa estéril, no habían podido tener hijos, y Dios elige a Abraham
sin duda, no por su fortaleza, no por sus virtudes. Dios elige a Abraham como un signo de la gratuidad de la fe, de la gratuidad de lo que más adelante vendrá a ser el cristianismo. Abraham se fía de Dios y, siguiendo la voz de este Dios que le hablaba, este Dios que para él todavía era un Dios desconocido, Abraham deja su casa, deja su parentela, deja sus seguridades y se pone en camino, junto con su mujer Sara, hacia esa tierra que Dios le había prometido, hacia ese hijo que Dios le había ofrecido, un hijo en la ancianidad, un hijo del seno estéril de su propia esposa Sara. Y, como todos nosotros sabemos, Dios es fiel a sus promesas y cumple las promesas hechas a nuestro padre Abraham. Y de esta manera comienza a surgir ese pueblo. Abraham tiene 2 hijos y de uno de ellos, justamente de Isaac, luego vendrán Jacob, etcétera, etcétera, y se va creando el pueblo de Israel. Dios, nos dice el catecismo, estamos ya en el número 62, Dios forma entonces este pueblo y elige a Moisés para sacar a este pueblo de la esclavitud de Egipto, signo de la esclavitud del pecado, y llevarlo a través del desierto hacia esa tierra prometida. A lo largo de 40 años, Dios manifiesta su fidelidad al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no siempre es fiel, como tampoco nosotros los cristianos somos siempre fieles a nuestro Señor. Quisiéramos serlo, pero la realidad es que no siempre lo somos, ¿no es así? Dios no se deja vencer por la infidelidad del hombre, no se deja vencer por la infidelidad del pueblo de Israel. Y si bien este pueblo tendrá luego que salir al exilio, a Babilonia, Dios suscita en medio de este pueblo a los profetas que van recordando a Israel las promesas que le ha hecho Dios. Y va entonces despertando en Israel esa expectativa hacia la llegada del Mesías. Dios, pues, del mismo pueblo de Israel se va formando un grupo de personas que de generación en generación esperan el cumplimiento de la promesa, de esa promesa definitiva que Dios le había hecho al pueblo de Israel, cuando en el libro del Deuteronomio nos dice que Él suscitará de ese mismo pueblo un nuevo Moisés, un Mesías, uno que vendría a rescatar ya no solamente Israel de la esclavitud del faraón de Egipto y llevarlo hacia una tierra geográfica prometida, sino que vendría a rescatar al hombre de una esclavitud peor que la del faraón, la esclavitud del pecado, la esclavitud de la muerte, y vendría a llevarlo hacia una tierra prometida que es la plenitud del reino de los cielos. De entre todas las personas que esperan la llegada del Mesías, destaca la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Ella, podríamos decir así, recapitula en su persona toda la esperanza del pueblo de Israel. Ella es la primera de esos pobres de Yahvé a los que se refiere el profeta Joel. Ella es la que, escuchando el anuncio del ángel, reconoce que es Dios quien le está hablando y que le está eligiendo para que a través suyo, su Hijo amado, pueda entrar en el mundo. Y con ese fiat mi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra, la Virgen María hace posible que el Verbo, el mismo Dios, la segunda persona de la Trinidad, se haga carne y ponga su morada entre nosotros, como nos lo dice el prólogo del Evangelio de San Juan. En Cristo, Dios entonces revela su propio ser íntimo a la humanidad. Nos lo revela a nosotros. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos saber que aquel que ha creado todo cuanto existe es un Dios personal, un Dios que ama profundamente al hombre. Y sabemos además que siendo un único Dios verdadero, es al mismo tiempo 3 personas distintas. Si no fuera por nuestro Señor Jesucristo,
por la revelación que Dios ha hecho de sí mismo a través de él, nosotros no podríamos saber que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo. En Cristo, nos dice el Catecismo, ya estamos en el número 65, vamos a ir siguiéndolo juntos. Como hemos dicho la semana pasada, muy importante tener nuestro catecismo a la mano. Como bien dice el número 65 del Catecismo, entonces Dios nos ha revelado todo su ser, todo cuanto Él quería revelarnos, nos lo ha revelado en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De modo que, como bien dice Jesús, quien me conoce a mí, conoce al Padre. Conociendo a Jesucristo, podemos llegar al conocimiento del Padre y también podemos experimentar esa presencia activa en nuestra vida de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Así pues, en Cristo Jesús, Dios nos ha dicho todo cuanto nos tenía que decir, todo aquello que nosotros necesitamos saber para poder encaminar rectamente nuestra vida para el fin para el cual hemos sido creados y para que podamos encontrar en ese mismo encaminar nuestra vida, podamos encontrar toda nuestra plenitud. Ciertamente, como también lo dice el Catecismo, ya en su número 67, ciertamente pueden haber ciertas revelaciones privadas, y las han habido a lo largo de la historia de la Iglesia, pero esas revelaciones privadas, digamos así, que Dios hace de sí mismo a ciertas personas que Él elige, no añaden nada a lo que ya ha dicho en su Hijo Jesús. Son más bien revelaciones, inspiraciones, a través de las cuales Dios quiere fortalecer a esa persona o a una obra para la cual Dios ha elegido a esa persona. Y muy bien, Jesús entonces viene al mundo, nos transmite todo aquello que necesitamos saber para nuestra salvación, para nuestra santificación, nos revela a Dios uno y trino, y al mismo tiempo, antes de volver al Padre, Jesús funda su iglesia. Y funda la iglesia para que ella continúe a lo largo de los siglos esa misma misión que Jesús comenzó, la misión de hacer presente en medio del mundo, en medio de todas las naciones, hacer presente el amor de Dios y la llamada de todos nosotros los hombres a vivir en comunión con Él, a vivir una vida santa, una vida plena, una vida dichosa. Jesús entonces funda la iglesia, y esa iglesia que es testigo de la muerte y resurrección del Señor comienza desde sus primeros días a dar testimonio de esta verdad, a dar testimonio de esa obra tan grande que Dios ha realizado en Cristo, que es la salvación del género humano. Él murió por nuestros pecados. Una gota de la sangre de Cristo cancela todos los pecados que puede haber cometido la humanidad a lo largo de sus miles de años de existencia. Esta es la buena noticia, que Jesús ha vencido la muerte, ha vencido el pecado a través del bien. Esa es la buena noticia que la Iglesia no ha dejado de predicar a lo largo de los siglos, que Jesús resucitado nos llama a participar de su victoria sobre ese pecado y esa muerte. Y esta predicación de la vida, de la obra, de la doctrina, de todo aquello que Jesús nos ha revelado, esta predicación que forma parte del depósito de la fe que Jesús ha dejado a su iglesia, esa predicación inicialmente la hicieron los apóstoles por la vía oral. Es, digamos así, el primer testimonio, los primeros testimonios de Jesús son todos por la vía oral. Será mucho después, digamos así, algunas décadas después, que se comenzará a poner esto por escrito. De esto hablaremos la siguiente semana, cómo esta tradición apostólica ha llegado hasta nuestros días por dos vías: por la vía escrita, las Sagradas Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, y también por la vía oral. Hay mucho que no está escrito y que ha sido transmitido de generación en generación desde los apóstoles hasta nuestros días. Queridos hermanos y hermanas, realmente somos dichosos
porque esa revelación de Dios en Cristo ha llegado hasta nosotros a través de su iglesia. Estamos viviendo días memorables para la historia de la iglesia. Estamos contentos de que el Papa Francisco haya anunciado la próxima canonización de los beatos papas Juan Pablo II y Juan XXIII. Tenemos todos tantos recuerdos de estos dos papas, sobre todo los más jóvenes del Papa Juan Pablo II. Hemos podido verle tantas veces. Vino hasta nuestro Perú, hasta nuestra Arequipa, hasta nuestros pueblos, visitó prácticamente todas las naciones de la tierra, llevando esa santidad que lo caracterizaba. Que el ejemplo de estos papas, que el ejemplo de tantos cristianos que nos han precedido en la fe, sean también para nosotros un aliciente de ser fieles al Señor y de poder acoger esa revelación que Él nos transmite a través de su iglesia y hacerla presente a esta nueva generación. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La voz del pastor.